Vamos a darles otros minutos, primero para que terminen de ingresar los que faltan y después para que terminen de su reflexión acerca del documento, ¿sale? Ya esa es la segunda parte. Ujú. Sí, nada más estábamos esperando a ver quién nos faltaba, porque acuérdense que cuando hicimos lo del encuadre al inicio, pues mucho tiene que ver también la parte de participación de ustedes, ¿ok? Sí. Bueno, entonces iniciamos ya. No sé si terminaron, ¿qué les pareció? ¿Ya acabaron? Está interesante, pero a mí lo que más me llama la atención de este artículo es, por ejemplo, cómo nos dice que siempre el método de educación y el método de enseñanza, nosotros mismos como maestros tenemos que tener herramientas para que los alumnos muestren interés por la clase y sobre todo también para que los alumnos tengan cierta comprensión de qué es lo que aprendieron, porque no es lo mismo que tú les digas a lo mejor no sé, tipo matemáticas o X, Y, Z, no sé, una resta, una multiplicación y que nada más en el momento te la respondan, sino que simplemente por evadir o por tener una respuesta, sino que eso se les quede como aprendizaje para toda la vida y que ya sepan que tanto por esto es tanto y no nada más así por el momento de, ¿sabes qué? Me preguntaron cuánto es esto y es esto. Y en ese momento te lo supe resolver, te lo supe responder. Sin embargo, lo voy a olvidar al pasar del tiempo. Y este artículo habla de todo lo contrario, que todo lo que tú enseñas, tus metodologías, tus estrategias, tengan pues tengan cierta llamatividad para que el alumno se quede con el aprendizaje guardado y no lo olvide tras el paso del tiempo. Que les signifique, ¿verdad? Sobre todo. Exactamente, aprendizaje significativo. Y Ujú, es el que siempre hemos visto toda la vida, porque ujú. todo lo que es aprendizaje significativo se nos queda guardado para toda la vida, sea como consecuencia negativa o consecuencia positiva. Exacto. No, y fíjense que hubo una época en que todo lo relativo a ciencias sociales no era más que memorístico. Y luego los maestros les daba mucho por lean y hagan preguntas, o lean y hagan un resumen. Y los niños no sabían ni qué leían, o sea, o se perdían en la lectura. Y eran maestros tanto de primaria como de secundaria, inclusive hasta de bachillerato. Nos daban el libro y lean el libro y van a hacer una síntesis. O sea, era todo su trabajo. Y Sí, aquí nos dicen que no, no debe de ser así, ¿verdad? Sí, Alonso, dime. no, por eso decía de que antes sí llegaban y, ¿sabes qué vas a leer tal página? Y pues ya, y te quedabas de que, ¿y ahora qué, a qué procede, qué sigue? Y pienso que también por lo mismo es súper importante ahorita que habla del encuadre de la participación, porque cuando están los alumnos participando frecuentemente te das cuenta que sí está habiendo claridad en lo que tú estás haciendo, porque cuando no participa nada y todo el mundo está callado y no hay movimiento, pues dices, ¿qué está pasando? O no entienden o alguna traba están teniendo que no lo están logrando al 100 como comprender lo que yo estoy haciendo o queriendo que ellos tengan por aprendizaje. Y inclusive yo les digo a todos mis alumnos, cuando ustedes estén dando cualquier clase de cualquier índole,
Véanle las caras a las personas a las que ustedes están dándoles clase, ya sean niños, ya sea adolescentes, ya sea jóvenes, ya sea adultos, y cuando tienen la cara de what, no saben qué contestarte. ¿Qué quiere decir? Que no están entendiendo. Entonces, en esa parte, nosotros es cuando tenemos que buscar un plan B. ¿Por qué? Porque no nos están entendiendo. Y entre las metodologías de las ciencias sociales y todas las áreas que abarcan las ciencias sociales, aquí nos habla desde geografía, historia, vamos a poner educación cívica, ética, todas esas áreas, cuando vamos a exponerlas, no se diga historia, y luego nos vamos a leer, lo aburrido de leer, hacer resúmenes, hacer síntesis, a aprendernos de memoria la fecha y los nombres, ¿verdad? No se diga, por ejemplo, ahorita que viene la independencia. Y apréndanse quiénes estuvieron y apréndanse la fecha y qué pasó, porque luego si les preguntan, no saben, ¿verdad? Entonces, pero a ellos no les significa nada el hecho de aprender. Entonces, eso es lo que ahorita estamos viendo nosotros. Enseñar en habilidades y competencias es muy diferente. ¿Quién más nos quiere aportar? Yo, No, maestra. maestra. A ver, empezamos con Juanita y luego, Por ejemplo, yo lo que rescaté fue que, oye, por ejemplo, las estrategias de indagación, pues es un método de trabajo que cambia las clases expositivas tradicionales por uno donde el alumno investiga y descubre su entorno. ¿Eso qué habilidades le ayuda para fortalecer la observación, la sistematización de datos, el planteamiento de hipótesis, la reflexión y la argumentación, que permite conocer los contenidos escolares con los problemas de la realidad social actual? También hablaba de que, por ejemplo, anteriormente se utilizaba mucho la memorización, lo que ahorita hacía referencia a mi compañero. ujú, Pues sí, la geografía y la historia se basa en relatos, repetición de datos y memorización, pero también se puede enseñar de otra manera con el objetivo de hacer, de usar el pensamiento histórico y geográfico para comprender el mundo, ¿verdad? Se busca sí, que el alumno adquiera competencias ciudadanas, sociales, cívicas, aprendiendo a interpretar mapas, tablas, gráficas y fuentes históricas de manera crítica, ¿verdad? Y es por ujú, eso que ahorita la escuela mexicana habla del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo que decía mi compañero. Sino, como usted mismo reiteraba, pues sí, el hacer resúmenes, el hacer la lectura y todo eso, pues sí, anteriormente era muy repetitivo, era muy, pues sí, la escuela como banco, que solo se recibía conocimientos. Actualmente, pues el maestro es solo un guiador más y el alumno es formador de su propio conocimiento y es lo que decía la lectura. Él tiene que investigar, él tiene que indagar en más conocimientos, ¿verdad? Para hacer su aprendizaje más significativo. y como nos mencionaba uno de los autores, construir también su conocimiento, su proceso de aprendizaje, para que no sea tedioso en el caso de que todo le damos la lectura y de esa lectura, así como ahorita, eh, revisa, haz, se la dan a un niño de primaria y dice, pues no le entendí nada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros entramos para discernir lo que le estamos dando a nuestro alumno. Y que construya qué.
¿Se acuerdan cuando vimos el aprender ciencias sociales en el siglo XXI? Que decía primero su identidad. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué somos como somos? ¿Y por qué nuestro país es como es? Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad que vamos a ver próximamente en la independencia en septiembre. Y a partir de eso, que cómo somos, cómo vivimos, cómo es México, cómo se gobierna México, a partir de ahí, entonces vamos a ver la independencia, porque entonces vamos a vincularla con lo que está viviendo el mismo alumno. Y si no lo vinculamos, si el alumno no construye ese lazo del ahora con lo que pasó antes, el alumno va a seguir perdido en el tiempo y va a seguir perdido en la historia, ¿verdad? Gracias, Juanita. A ver, ¿quién más nos dijo yo? Yo, maestra, soy Mireya. Adelante, Mireya, por favor. Yo lo hice como un tipo, pues como una conclusión, Ujú, en donde el autor sostiene que la enseñanza de las ciencias sociales deben centrarse en formar ciudadanos críticos, participativos, capaces de comprender y analizar la ujú, realidad, ahorita la realidad social, utilizando metodologías activas que promuevan el desarrollo de habilidades y conocimientos, o sea que todo lo que se ha aprendido, que lo proyectemos de manera, pues, educada, ¿verdad? Porque por eso lo que estábamos diciendo en la clase anterior de que nos manifestamos o bien educados o bien vagos, ¿no? Entonces, el autor nos refiere de que tengamos un aprendizaje significativo que lo demostremos ante la sociedad. ujú. Por eso somos los docentes transformadores sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros de veras nos enfocáramos a desarrollar habilidades y competencias en nuestros alumnos transformarían y harían una sociedad muy diferente. Ahorita, por ejemplo, tenemos muchos problemas sociales. De hecho, el documento habla mucho de los estudios de caso, cómo podemos manejar la metodología de estudio de caso en este sentido. Y, por ejemplo, vámonos al caso de ahorita los festejos súper desbordados de México, del fútbol mexicano. Y les digo súper desbordados porque si hacemos un estudio de caso, todos los tiempos, en todos los mundiales, ha habido festejos, en todos los mundiales ha habido gente que iba al estadio, que no iba al estadio, que festejaba en donde podía festejar. Bueno, pero en este caso, en esta época, en el mundial de, de este año, ya tenemos muertos por los festejos, o sea, ni siquiera por otra cosa, sino por los mismos festejos. Fíjense cómo ese estudio de caso nos puede llevar a un histórico en los mundiales y luego geográficamente nos puede llevar a los países que han participado. Ayer estaba jugando un partido, un equipo que se llama Pino Verde o Verde Pino. Cabo Verde. Ah, Cabo Verde. Y igual que ustedes, ¿eh? ¿Dónde está Cabo Verde? O sea, Y yo porque tampoco sé. está en África, pero mientras lo vi, dije, no, yo lo busco, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchísimos equipos como ese, hay otros nombres también que he visto ahora en lo del mundial y que de ahí podemos partir a un estudio de la geografía también. Entonces, fíjense cómo sacamos un estudio de caso, pero también podemos partir a un estudio ya de indagación
por parte de la geografía, ¿sí? Y son cosas que le interesan al alumno, eso es lo más importante que tenemos que revisar nosotros. Si al alumno le decimos, apréndete las capitales y los países del mundo, no, pues nos manda a freír espárragos. ¿Por qué? Porque con trabajo se sabe los que están en América, ¿verdad? Entonces así ha sido la historia en el transcurso del tiempo y lo que se trata en el documento es cambiar ese paradigma de cómo enseñar ahora esas áreas de las ciencias sociales. ¿Sí? Muchas gracias, Mireya. María, Nada Mari, más. Vero. Yo, maestra, Sí. yo puse que la formación del docente de ciencias sociales es fundamental desarrollar competencias metodológicas, es decir, habilidades para enseñar de manera adecuada, usando estrategias, métodos y recursos que mejoren el aprendizaje. Tradicionalmente, las ciencias sociales como historia, geografía, se enseñaban de forma memorial y teórica, pero propone un enfoque diferente al aprendizaje, debe ser activo, práctico e Ujú, investigativo, donde los alumnos construyan su propio conocimiento. Se destaca que las ciencias sociales deben enseñarse como un proceso de indagación, usando métodos como el análisis, fuentes, hacer análisis fuentes de la formulación de hipótesis, el pensamiento crítico, igual que en las ciencias experimentales. Se señala que no se trata de formar expertos, sino ayudar a los estudiantes a desarrollar formas de pensamiento histórico y geográfico para comprender su entorno en la realidad social. ujú. Su entorno histórico, pero, como les decía yo, enlazado a su actualidad, ¿verdad? Porque si no, a él no le interesa. Inclusive hay a veces unos niños que dicen, ¿y yo qué me gano con aprenderme las fechas y los nombres de los señores estos que participaron si yo ni estaba ahí, ¿verdad? Todavía dicen eso, y ni estaba ahí. Pero sí, es eso, es enlazarlos y hacerlos partícipes de que ese pasado impacta nuestro futuro de hoy, ¿verdad? Muchas gracias, Mari. María, Vero, Sí, Yo, maestra. adelante, Vero, por favor. Ah, ok. Bueno, yo lo que rescaté más importante del texto fue Ujú, la parte que decía que anteriormente el maestro era el único que podía participar, ¿no? O sea, él le daba el conocimiento al alumno y era esto de aprenderse nombres, fechas, memorizar, ¿no? Entonces, como decir, la independencia ocurrió el 16 de septiembre de 1810, participó, pero nunca había así como un por qué se dieron las cosas, cómo se dieron, quiénes participaron, en qué impacto, o sea, por qué eso que pasó hace tanto tiempo nos influye o nos sigue pues pareciendo relevante hasta la actualidad, ¿no? O sea, o por qué lo festejamos. Y es lo que ujú, dice, que tendría que hacerse como esta parte en el constructivismo, de que el maestro se hace como un vínculo con el alumno, ¿no? Entre lo que, pues sí, relaciona conocimientos, lo que le está enseñando del pasado y por qué es importante en su presente. Y creo que a mí eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque yo, bueno, que egresé de la carrera de historia, yo también pensaba, ujú. historia nomás es aprenderte en fechas, datos, nombres, ¿no? Pero ya conforme fui aprendiendo que se tiene que hacer análisis histórico, que hay fuentes de información, fuentes primarias, secundarias, o sea, yo creo que los maestros deben de como que todas esas cosas aplicarlas, obviamente en el grado de estudios que estén. Pero sí es como ponerlos a reflexionar y a crear sus propias conclusiones, ¿no? Ahí mencionaba que los debates eran como una muy buena herramienta porque cada uno podía dar su punto de opinión y al final el maestro podía condensar todas estas opiniones para dar una conclusión general. Entonces a mí todo eso me parece muy bueno porque sí, o sea, muchos docentes todavía están como muy acostumbrados a la antigüita en el que nada más digo, te repito y tú nada más escucha, ¿no? Y al final te voy a preguntar todo lo que ya te dije. Entonces sí siento que debe haber como un cambio en las estrategias y en los métodos para hacer como esta parte más dinámica. Exacto, sí. Y sobre todo que el alumno se involucre
para que se identifique, ¿verdad? Que, por ejemplo, si hacemos un debate, a ver, esto pasó en la independencia, Hidalgo hizo esto y toda la gente hizo lo otro. ¿Qué les parece a ustedes lo que hizo? ¿Estaba bien o estaba mal? Y empezamos un debate. ¿Por qué? Porque estamos dándole al alumno la oportunidad de que critique a Hidalgo, de que Hidalgo no sea el padre de la patria perfecto que todo el mundo conocemos, de que lo critique en el momento, a lo mejor porque expuso a la gente del pueblo, ¿no? Entonces, esa parte es lo que nosotros debemos de modificar, de cambiar como imagen en lo que respecta a todas las áreas de las ciencias sociales en las que nosotros nos involucremos como docentes. ¿Sí? Bueno, nos falta, Yo, María. adelante, María. Bueno, el texto, lo que alcancé a leer, habla de que el maestro tiene que adquirir nuevas habilidades de cómo enseñar las ciencias sociales y ahí menciona historia y geografía. Y mencionaba que antes, pues como ya dijeron mis compañeros, era de memorizar fechas, lugares y personajes. Pero ahora, pues como vemos el contexto, necesitamos adquirir nuevas habilidades y muchas de esas son la tecnología que nos ayuda. Por ejemplo, ayer en el consejo técnico, un maestro de historia propuso un juego que es una plataforma que tú vas diseñando. Metes la página del donde quieras hacer el resumen, pero ya no le pides al alumno que haga el resumen. Lo metes a ChatGPT y él te crea como un cuestionario y ese cuestionario lo mete a otra IA en el que te hace un juego didáctico. Entonces, el alumno va avanzando de casilla dependiendo si contesta bien o no la respuesta. Y dice el maestro, nosotros hacemos la lectura, no les pido que haga resumen, sino que juguemos. Y entonces el alumno, con tal de ir ganando puntos, va buscando las respuestas en el texto. Y por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es que decía que, yo soy de ciencias, decía que antes nada más se utilizaba el laboratorio o lo práctico para las ciencias como química, física y biología, pero que ahora también se le llama como laboratorio o procedimiento experimental a la forma de enseñar ciencias sociales, porque decía que ahora, como ya mencionó mi compañera Vero, decía que ahora tienes que pedirles este tema, que investiguen, que indaguen, que creen su propia hipótesis y que la hagan, pues si es verídica o no, cosa que antes pues nada más memorizabas, pero ahora dices, no se trata de compartir conocimiento porque el conocimiento ya está en el internet o ya está en los documentos, ahora es cómo yo voy a adquirir el conocimiento para yo poderlo enseñar y asegurarme de que el alumno realmente lo aprendió. Entonces se me hizo interesante porque dice, no solo es enseñar, sino asegurarte de que por medio de alguna plataforma o alguna estrategia, el alumno adquiera el conocimiento. Y me acordé de ayer de la estrategia del maestro porque me dice, yo ya no les pongo a resumir porque no lo van a hacer. Yo lo que les hago es, vamos a leer esta en plenaria. Y él diseña ya el juego y ellos piensan que están jugando cuando realmente pues están realmente aprendiendo. Y se me hizo interesante porque como vemos también en clase de comunicación, pues hay muchas plataformas que ya nos facilitan el trabajo, que realmente no es que uno no lo haga, sino es nada más sintetizar y proyectar. Muy bien, muchas gracias. Y fíjense algo muy importante, nuestros alumnos ya no quieren conocimientos porque ellos ya los tienen y los tienen en internet. Nuestros alumnos quieren saber qué van a hacer con ese conocimiento. Eso es en ciencias sociales y en todas las áreas. Entonces, enseñar ciencias sociales en habilidades y competencias es precisamente darles herramientas para ver qué van a hacer con ese conocimiento y cómo van a enlazar el conocimiento eh, histórico con el conocimiento actual, ¿sí? Pues eso era lo importante que íbamos a ver ahora, sobre todo para cambiar de paradigma en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. De aquí entonces ustedes hacen una síntesis para nuestro portafolio de evidencias y nos vemos la siguiente clase, chicos. Excelentes Muchísimas gracias. participaciones. Muchas gracias, maestra. Gracias, Muchas maestra, que tenga gracias. buen fin.
Igualmente, que disfruten su fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Maestra, muchas gracias. Hasta luego.